Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Arisa, mis compañeras María Camila Pacheco y Joyce Cantillo. Bueno, les voy a hablar un poco sobre el trabajo de nosotros. La vez pasada sabemos que nosotros hicimos un estudio en la empresa Palma Oleaginosas del Caribe. Ese estudio se basó sobre la exposición a ruido generado por la maquinaria. Y para esto, nosotras evaluamos a 16 trabajadores, los cuales pensamos que eran como los que estaban más expuestos dentro de la empresa y se registraron las horas diarias de exposición al ruido durante la jornada laboral. A raíz de este estudio obtuvimos los siguientes resultados, en el cual lo vimos en la tabla de frecuencia anteriormente, donde los trabajadores, seis dijeron que estaban expuestos, aquí podemos ver, seis dijeron que estaban expuestos 2 horas diarias, tres trabajadores, 4 horas diarias, un solo trabajador dijo que estaba expuesto 6 horas, cinco trabajadores dijeron que 8 horas, un solo trabajador dijo que estaba expuesto más de 8 horas al día durante su jornada laboral, bueno, durante su jornada laboral, ¿cierto? Y esto nos dio un total de 16 trabajadores que fueron los encuestados. Ahora vamos a hacer el cálculo de la distribución normal. Para este cálculo, nosotras decidimos reemplazar el valor de más de 8 horas por un valor de 10 horas para que se nos facilitara el cálculo a la hora de hacerlo, ¿cierto? ¿Qué nos va a permitir la distribución normal? Nos va a permitir analizar cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor promedio, perdón, y determinar si la mayoría de los trabajadores presentan niveles de exposición similares o si existen diferencias importantes entre ellos, ¿cierto? Como primer paso, vamos a colocar aquí, primer paso, vamos a sacar, ay, aquí como primer paso, vamos a colocar aquí. eh, Vamos a calcular la media, ¿cierto? Aquí vamos a calcular la media. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula, ¿cierto? Donde aquí la X se va a reemplazar por las horas de exposición, que son estas que están aquí al lado, y se va a multiplicar por las frecuencias o números de trabajadores, que en este caso sería 16, perdón, sí, 16, sí, y el total de los trabajadores. ¿Listo? Bueno, iniciemos. Vamos a sustituir. Aquí que dice que vamos a sustituir las horas de exposición por X. Bueno, iniciamos. Las horas de exposición son estas, ¿cierto? Eh, entonces las vamos a multiplicar. 2 por 6 más 4 por 3. 4. Bueno, espérense un momentico. 4 por 3. Aquí es qué pena, por 3 y más 6 por uno, 6 por uno más 8 por 5, 8 por 5 más, que aquí dijimos que íbamos a reemplazar el valor de más de 8 horas por 10 horas para que nos diera como un valor más exacto. Entonces ahí es 10 por uno. ¿Listo? Entonces,
10 por 1, ¿cierto? Todo esto lo vamos a dividir entre 16, que es el total de trabajadores, ¿cierto? Ahora vamos a pasar aquí. Vamos a seguir aquí, vamos a reemplazar todavía. Aquí vamos a poner, vamos a seguir más abajo. Eh, ¿Cuánto es 2 por 6? Es 12, ¿cierto? Más 4 por 3, 12 también, más 6 por 1, 6, ¿cierto? Más 8 por 5, mire, 8 por 5, que sería 40, más 10 por 1, que sería 10, más, ya, más. Listo, esto. Cerramos ahí comillas. Todo esto, como se dice ahí, lo vamos a dividir entre 16. Entre 16, ¿cierto? Ahí nos va dando el resultado. Entonces, todo esto lo vamos a sumar aquí. 12 más 12 serían 24, ¿cierto? Más 6 serían 30, más 4, 70, más 10 serían 80, ¿cierto? 80 entre 16, ya aquí nos daría un valor de 5, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, eh, la exposición a ruido, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cierto? Que en promedio la exposición al ruido de los trabajadores es de 5 horas diarias. ¿Qué significa esto? Que en general todos los trabajadores permanecen expuestos alrededor o al ruido durante aproximadamente 5 horas por jornada laboral. ¿Listo? Entonces ahora mi compañera les va a explicar sobre cómo aplicamos la fórmula de Poisson. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con la información que brindó mi compañera Tania, en esta presentación yo voy a explicar paso a paso cómo desarrollé cada uno de los ejercicios del trabajo de estadística aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en este primer ejercicio, que es la aplicación de la introducción de Poisson, eh, para este ejercicio se planteó una situación en la que la empresa registró 6 incidentes relacionados con la exposición al ruido industrial durante un año. El objetivo era calcular la probabilidad que ocurrieran exactamente 2 incidentes en un mes determinado. Bueno, eh, como venía comentando en el primer paso, lo que hice fue calcular el valor lambda, que representado con la letra griega A. Ya, este valor representa el promedio de eventos esperados en un periodo de tiempo. Para obtenerlo, yo dividí el número total de incidentes entre el número de meses del año, vienen siendo estos. La operación fue 6 incidentes divididos entre 12 meses y el resultado fue 0,5 incidentes por mes. Una vez obtenido el valor del lambda, procedí a utilizar la fórmula Poisson. Ah, esta fórmula permite la probabilidad de que ocurra un número específico de eventos dentro de un periodo determinado. En este caso, los datos utilizados fueron lambda x igual a 2 incidentes y el valor de E, que es
una constante matemática equivalente aproximadamente a 2,71828. Posterior reemplacé estos valores en la fórmula al resolver las operaciones. Primero calculé eh, el e elevado a menos 0,5, obteniendo, eh, obteniendo 0,6065. Después calculé 0,5 elevado al cuadrado, obteniendo 0,25. También calculé el factor 2, que es igual a 2. Luego multipliqué 0,665 por 0,25, obteniendo el resultado de 0,1516. Finalmente esta, dividí 0,1516 entre 2 y obtuve el resultado de 0,0758. Para expresar el resultado del porcentaje, multipliqué por 100 y obtuve 7,58%. Por lo tanto, concluí que existe una probabilidad de 7,58% de que ocurra exactamente dos incidentes relacionados con la exposición al ruido durante el mes. Aunque la probabilidad es baja, el riesgo continúa existiendo, por lo que la empresa debe mantener controles preventivos y medidas de protección para los trabajadores. En la interpretación, en este ejercicio, en este ejercicio analicé los resultados obtenidos mediante la distribución normal. Los datos mostraron que el promedio de la exposición eh, al ruido fue de 5 horas por jornada laboral. También se identificó una desviación estándar de 2,83 horas, lo que significa que existe una diferencia importante entre los tiempos de exposición a los trabajadores. Al revisar esos resultados también observé que el 37,5 por ciento de los trabajadores están expuestos durante 2, mientras que el 31,3% permanece expuesto durante 8 horas. Esto demuestra que algunos trabajadores tienen exposiciones mucho más prolongadas que otros y que a partir de esta información yo concluí que existe un riesgo importante de desarrollar afectaciones auditivas, estrés laboral, dificultades de comunicación y disminución de la concentración. Por esta razón, se recomienda fortalecer las medidas de prevención y realizar controles periódicos para reducir la exposición al ruido. En conclusión general, el estudio permitió identificar la exposición al ruido, eh, que la exposición al ruido representa un riesgo para los trabajadores, y también que es necesario fortalecer las medidas de prevención dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Pacheco y en esta ocasión voy a hacer la explicación sobre el punto 2 que habla de la interpretación de los resultados. Entonces acá tenemos pues eh, los detalles del ejercicio.
Entonces podemos ver acá que los resultados obtenidos mediante la distribución normal muestran que el promedio de exposición al ruido de los trabajadores es de 5 horas por jornada. Entonces acá tenemos una tablita donde vamos a ir escribiendo. Entonces podemos escribir acá que la exposición promedio al ruido fue de 5 horas por jornada. En temas de importancia de la SST, pues esto indica que los trabajadores permanecen una parte importante de su jornada expuestos al ruido. Entonces podemos colocar que permanecen una parte importante expuestos al ruido. Bueno, como podemos ver, también podemos hablar sobre la variación de la exposición. Entonces podemos escribir acá la variación de la exposición. Bueno, esa fue pues la desviación estándar de 2,83 horas. Entonces eso lo podemos colocar acá que fue de 2,83 horas. Bueno, en temas de importancia de CST, esto muestra pues que no todos los trabajadores tienen el mismo nivel de exposición. Entonces podemos colocar acá que no todos los trabajadores están expuestos al ruido. Bueno, también podemos hablar sobre el porcentaje de los trabajadores que están expuestos 2 horas y los que están expuestos 8 horas. Entonces, la mayor frecuencia de exposición, podemos colocar acá la frecuencia de exposición y acá podemos colocar el porcentaje que es 37,5. Entonces podemos colocar 37,5% son los que están expuestos 2 horas. Importancia de la SST. Bueno, esto representa el grupo con menor tiempo de exposición al ruido. Entonces acá podemos colocar que es el grupo menos expuesto. Y el otro porcentaje, que es el 31,3%, son los que están expuestos 8 horas diarias. Y eso lo podemos colocar entonces como exposición prolongada. Exposición prolongada. Entonces podemos colocar que es el 31,3% los que están expuestos 8 horas. Podemos decir que aquí en este caso aumenta el riesgo de afectaciones auditivas y otros problemas de salud. Entonces podemos colocar aquí enfermedades auditivas a largo plazo, porque 8 horas diarias es un tiempo bastante extenso. Bueno, en el tema de la distribución normal, acá en la distribución normal que nos permite identificar la tendencia general de los datos y comprender cómo se comparten, cómo se comporta la exposición al ruido de la empresa. Entonces podemos colocar acá que la distribución normal, vamos a ver qué nos dice de la distribución normal. Bueno, existe una probabilidad del 7,58 de que ocurran exactamente 2 incidentes al mes. Este es en la distribución de posición. En la distribución normal, pues, eh, nos dice que la exposición al ruido dentro de la empresa está facilitando la detención de trabajadores que podrían requerir medidas de controles adicionales. Y en la de posición es la que nos dice que el resultado obtenido mostró que existe una probabilidad del 7,58 de que ocurran exactamente 2 incidentes en un mes. Entonces, aunque esta posibilidad sea elevada, demuestra la ocurrencia de incidentes. Bueno, entonces también podemos hablar sobre las consecuencias posibles. Vamos a escribir lo que son las consecuencias posibles. Bueno, las consecuencias posibles podrían ser la pérdida auditiva,
Podría ser estrés, fatiga, dificultades de comunicación. Entonces podemos escribir acá pérdida auditiva. Y bueno, en importancia de SST, pues la productividad del trabajador y las enfermedades a largo plazo. Eso es algo que nos afectaría como SST. En la parte de seguridad y salud en el trabajo sería una parte importante. Y bueno, hablemos sobre las medidas preventivas que podemos encontrar. Bueno, las medidas preventivas sería pues el uso de protectores auditivos, el monitoreo de ruido y controles de ingeniería, la supervisión constante de los trabajadores, las capacitaciones sobre el buen uso de los protectores auditivos, de los EPPs. Entonces, en temas de la importancia de SST, pues esto nos ayuda pues a prevenir las enfermedades laborales. Entonces, como esto nos reduce la exposición, pues nos ayuda a largo plazo pues, a prevenir estas enfermedades. Bueno, entonces, en resultado final, podemos decir pues que el ruido es un factor de riesgo que requiere control permanente. Entonces, podemos escribir acá en resultado final, pues que se necesita ¿qué? Control permanente. Entonces, podemos poner aquí control permanente. Y en importancia para la SST, pues es necesario fortalecer el sistema de gestión para proteger a los trabajadores. Pues, entonces, ¿qué es importancia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Bueno, entonces podemos decir que esta tabla resume los principales resultados del estudio. Como podemos observar acá, es un breve resumen donde podemos ver que la exposición del ruido es de 5 horas diarias, aunque algunos trabajadores están expuestos hasta 8 horas. Bueno, existe una probabilidad del 7,58 de que ocurran dos incidentes relacionados con este riesgo. Estos hallazgos demuestran la necesidad de implementar medidas preventivas como las que mencioné anteriormente para proteger la salud de los trabajadores y fortalecer el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, por el punto 3, donde hablamos sobre las técnicas de muestreo, aplicación de técnicas de muestreo, bueno, entonces ahí podemos decir eh, que para realizar este estudio se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple. Esta técnica consiste en seleccionar a los participantes de manera aleatoria, de tal forma que todos los trabajadores tengan la misma oportunidad o la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra. Se escogió esta técnica porque los trabajadores presentan características similares en relación con la variable estudiada, que es el tiempo de exposición al ruido. Bueno, además es un método sencillo, práctico, objetivo, confiable, que ayuda a evitar de pronto sesgos en la selección de los participantes, que no vayan a creer que unos sí y otros no, entonces es mejor. Entonces, el procedimiento consistió en asignar un número a cada trabajador y posteriormente realizar una selección aleatoria. De esta manera se garantizó que todos tuvieran las mismas posibilidades. Gracias a este método, pues la muestra obtenida fue representativa de la población, permitiendo recolectar información confiable sobre los niveles de exposición al ruido que se obtuvieron dentro de la empresa. Y bueno, finalmente, pues los resultados obtenidos, que son los que, bueno, ya los resultados obtenidos por acá. eh, que pueden utilizarse para apoyar la toma de decisiones en materia de prevención de riesgos laborales y para fortalecer las acciones del sistema de gestión, nos contribuyen a la protección de la seguridad de los trabajadores. Entonces, eso fue todo por la parte del punto 2 y punto 3. Entonces, por acá también podemos leer que por esta razón las conclusiones derivadas del análisis estadístico pueden servir como apoyo para la toma de decisiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
Muchas gracias.